De hecho, Mariano, ya vamos partiendo. Bueno, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá una gran alegría de compartir este encuentro donde nos convoca el tema hacia una crianza en comunidad. Niños, padres y maestras. Un tejido de ideales, de acuerdos, de necesidades y recursos. En esta oportunidad será a beneficio de la comunidad Luces del Valle. Y en este intercambio de experiencias también acompañan la comunidad El Faro y Valle del Sol. Sentimos abrir este encuentro con un aporte que se sugiere, 2.000 pesos, pero que no es excluyente. Y para los que pueden y lo sienten de corazón, en los comentarios van a ver dónde está, cómo hacerlo, el alias. Ahí va a estar escrito en los comentarios. Estamos sumamente agradecidos por este aporte y por, lo más importante de esto es la conciencia de dar de sí. ¿Qué entrego? ¿Qué doy? ¿Cómo lo doy? ¿Para qué? ¿Les parece si abrimos este espacio con un lema de Steiner que dice: aprende no para acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para emplear lo aprendido al servicio del mundo? Y así le damos la bienvenida a esta charla a Mariano Casanet. Él nació en Buenos Aires, muchos ya lo conocen, es casado, es padre de 2 hijos, licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, estudió música, canto, medicina china. Es consagrado sacerdote de la comunidad de cristianos en el año 2004. Y en este momento está a cargo de la dirección del Seminario de Sacerdotes en Stuttgart, Alemania. Bueno, qué lindo poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y vamos a darle esta bienvenida a Mariano y aproximadamente esta charla hasta las 17:30 horas Argentina. En este momento son 16:15, así que, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, Mabel, y hola a todos los que están Hola. aquí. Es muy lindo poder hacer este encuentro y charlar un rato acerca de uno de los impulsos quizás más revolucionarios de nuestra época, que tiene que ver con animarnos a criar a nuestros hijos junto con otras personas. Y de esto vamos a hablar de algunos de los desafíos que esto trae, de las enormes posibilidades que nos ofrece, por lo cual también nos acercamos a un fenómeno como este que llamamos escuela, que es uno de tantos nombres y espacios que se fueron desarrollando en este sentido. Invito a los que quieran a encender sus cámaras también para yo poder conversar más o menos con alguien, que es parte del tema de hoy, ver de qué manera le damos calorcito a estos medios. Si no tengo letras y fotitos, y me inspiro mejor si veo que alguien se mueve por ahí. Bueno, gracias a los que lo puedan hacer. Vayan haciendo muecas y gestos, así yo me entero qué les va pasando también. Vamos, vamos conquistando estas plataformas al servicio de lo humano. Bueno, cuando fui papá por primera vez, descubrí vivencias que había escuchado que existían, pero que yo no conocía todavía, por lo menos en esta encarnación, en sangre propia. Y es lo que me gustaría llamar
el amor paterno instintivo, no sé cómo se siente para las madres, imagino que también hay algo así. Y en mí esto se expresaba como una especie de em, fuerza protectora más allá de lo que yo conocía en mi propio carácter. Esto lo digo no porque vaya a ser ahora, digamos, una terapia en público, sino porque es un fenómeno que compartimos los seres humanos y que proviene de nuestro inconsciente y subconsciente y nos otorga ciertas cualidades en el carácter, sobre todo cuando tiene que ver con el desarrollo de nuestros hijos. Y que alguien los vaya a tocar, ¿no es cierto? Y el fenómeno es tanto más extraño cuando se nos ocurre llevar a nuestros hijos al encuentro de otras personas que no conocemos todavía, que son los maestros de una escuela y que son los padres de los niños que van a estar en el grupo de los nuestros, que todavía tampoco conocemos, y que van a formar parte del núcleo educativo más próximo después de la familia de nuestros hijos. Es conocido el hecho de que los padres de todos los niños de un grado crían a todos esos niños en la medida en que van ocurriendo las amistades y van recorriendo los hogares y forman realmente un grupo de crianza muy, muy cercano, pero que se va construyendo en el camino y que no lo comenzamos, digamos así, desde las amistades entre los adultos o desde las relaciones de sangre entre los adultos, parentescos, sino, y ahí viene la pregunta, ¿cómo es que se nos ocurre semejante aventura? ¿Y de qué manera se activan los mecanismos de control en esa aventura? Es enormemente llamativo cuando nuestros hijos empiezan a traer un vocabulario que no proviene de la familia. Y uno, o me pasó a mí por lo menos, quizás a otros también, siente, hey, nos están invadiendo, están llegando cosas que vienen de otro lado, y vienen muchas, vienen gestos, vienen palabras, frases, maneras, y de repente nuestros hijos empiezan a representar a otros en su manera de ser. Y esto, si no estamos despiertos, va provocando una cierta irritación que hay que ver de qué manera la vamos piloteando. De ahí que sea tan importante el ir a conocer a esas personas que conforman el entorno de crianza de nuestros hijos para poder aceptarlas de alguna manera y para que justamente el alerta que se va a transformar o que puede transformarse en mecanismos de control se calme y pueda ofrecerle al niño la posibilidad de entregarse a todos esos adultos de referencia sin la sensación de que los padres están inquietos porque el niño va al encuentro de esos otros. Me gustaría comenzar la charla entonces con una especie de foto de una situación típica en las escuelas. Quizás me escucharon hablar de esto en alguna otra charla, lo que yo llamo el pase de mano, el momento en que los padres traen a sus hijos a la escuela y los maestros los reciben, ese momento, ese encuentro. Una especie de cáliz donde los dos adultos tienen al niño en el centro
y pasa de un ambiente al otro. Esa foto es una especie de esencia de la escuela, donde los padres están ofreciendo a estos niños un espacio diferente para tener experiencias de crecimiento, de crianza, y hay otros adultos que no son parientes, pero que se han formado de una u otra manera ofreciendo su servicio a la humanidad para acompañar a esos niños en ese tiempo, los reciben y van a tener algunas horas de experiencias con ellos. Y la regularidad que tiene la vivencia escolar hace que estas experiencias calen muy profundo en el desarrollo de un niño. El jardín de infantes y la escuela primaria, desde el punto de vista de las posibilidades escolares, son de las vivencias más poderosas en la formación de un ser humano que tenemos, mucho más que la universidad y la secundaria. Cuando uno reflexiona acerca de las personas que hubo en esos tiempos, puede que las sensaciones y los sentimientos que afloran a través de esos recuerdos nos muestren la profundidad de esos vínculos. No nos vamos a acordar tanto de lo que aprendimos en la clase de biología, por eso no es tan importante, sino que nos vamos a acordar de los vínculos, de qué ocurrió en la manera de ser mirados, de ser tratados, de ser invitados, de ser rechazados, etc. De hecho, prácticamente este es el factor de crianza primario. Y si ese factor de crianza primario funciona saludablemente, puede darse todo lo demás. Si no funciona ese factor primario, todo lo demás se bloquea y el niño, digamos, no se abre a conquistar el mundo porque está todo el tiempo tratando de ser querido, por decirlo así. Rudolf Steiner habló de esto muy profundamente con los primeros maestros de la escuela Waldorf, fundando la escuela Waldorf, y les dijo que ese era el factor a ser cuidado en primera instancia en una escuela. La calidad en las relaciones. Y les dijo incluso que el desarrollo de la escuela va a depender directamente de las cualidades en las relaciones humanas entre los maestros. Que la manera en que los maestros se tratasen entre sí, pudiesen realizar acuerdos, pudiesen elaborar estrategias de trabajo, de colaboración, de respeto a los espacios de autonomía y de iniciativa de cada uno. Esas cualidades son las que iban a determinar el desarrollo de la escuela. Y en otra instancia menos relevante, lo que cada docente haga en el aula. Y luego a cada docente le dijo también, a cada uno, el niño va a tener su experiencia educativa primaria en la vivencia de la persona maestro y no de lo que el maestro enseñe. Es la personalidad del maestro la que es el factor de crianza primario en la escuela, no los contenidos y los métodos que usa en la enseñanza. Y entonces nos damos cuenta que Rudolf Steiner hacía referencia a esta vivencia cuasi mágica en la crianza que él llamó imitación. El niño crece imitando a los adultos de su entorno. Y él habló, para los que quieran leer un poquito sobre esto, hay un maravilloso ciclo que se llama de educación como problema social, donde él describió que el niño no solo imita
lo que ve sensorialmente, o sea, los movimientos, la manera de hablar, por eso nuestro idioma se parece al de los adultos, incluso la textura de la voz es similar a la de los adultos que hablan con nosotros, el timbre, sino que también imitan los gestos anímicos del adulto. Si el adulto está nervioso, si el adulto está confiado, si el adulto es magnánimo o es miedoso, todo eso reverbera en esa enorme sensibilidad que tienen los niños, produciendo una especie de eco en ellos, que como el evento es regular, se repite todos los días, va conformando carácter en el niño también. Es más, decía Rudolf Steiner, el niño va a imitar la manera en que piensan los adultos, no el contenido, sino la manera, cómo elaboran los pensamientos. Es una especie de telepatía. Antes se le decía telepatía. Rudolf Steiner llamó a esto la percepción del pensar ajeno de manera un poco más prolija. Y esto nos convoca, ya que somos el ser que va a ser imitado, nos convoca a ver qué queremos ofrecerle al niño para que pueda imitar y formar su carácter. Y entonces este fenómeno primario de crianza, imitación, nos permite reflexionar acerca de qué tipo de relaciones queremos promover en el entorno del niño. Es muy conocido el fenómeno de que el niño imita la manera en que nos relacionamos unos con otros. Si es agresivamente o no agresivamente, si es con respeto, si es con agradecimiento. Y qué rara es la sensación del niño cuando el adulto le dice, agradecele al Señor. El niño mira y dice, agradecele vos y yo te voy a imitar. No se lo dice, pero... Y qué raro es para el niño sentir el mandato. Tengo que hacer algo que no sé qué es si no me lo mostrás. Yo no sé qué es agradecer. Soy todo agradecimiento. No sé qué más querés que haga. El hecho de estar con ese otro habla de mi profunda confianza y agradecimiento que tengo para con él. No sé qué más necesitas que haga. O pedirle perdón. Son cosas demasiado precoces para el niño pequeño, por supuesto, pero que van a ir surgiendo y creciendo y pudiendo desarrollarse en la medida en que los adultos lo hagan en presencia de los niños. Y que lo hagan de manera genuina, porque si es solamente para que el niño lo imite, el niño también imita esa pequeña manipulación. El gesto manipulativo también lo imita. O sea, no tenemos salida, no tenemos escape. Se trata de ser mejores personas nosotros. Dicho rápido, cosa que si se corta el mit, ya lo dije. Y si queremos entonces una sociedad mejor, tenemos en el fenómeno crianza compartida, que le decimos escuela, una de las más grandes oportunidades que podemos imaginarnos. Porque esos niños van a crecer entonces imitando cualidades de relaciones que luego van a promover en su entorno porque se transformó en personalidad y no de manera programática. Y este es uno de los temas más importantes a los que hizo referencia Rudolf Steiner cuando habló de problema social. La política está, decía él, intentando resolver los problemas sociales a través de programas. Por eso no funciona. Los vamos a poder resolver a través de la educación, de la vida misma, promoviendo comunidades saludables. No se puede obligar a nadie a ser bueno. Sería
lo que Rudolf Steiner quería decir al decir programas políticos. Los que quieran, sigo recomendando libros. Lean su maravillosísimo libro, El Nuevo Orden Social, que es el título feo en castellano que llevó el libro que él tituló Los puntos fundamentales de la cuestión social. Un libro más que recomendable que se puede estudiar muy bien en las escuelas entre los adultos. Si bien hay que contextuarlo históricamente, la manera y los fenómenos que él describe, podemos entender muy bien a qué se está refiriendo y trasladarlo a nuestra coyuntura actual. Y sigue valiendo. Yo lo estoy estudiando con los estudiantes del seminario y no salimos de nuestro asombro lo idéntico de nuestro mundo actual para con lo que era en este sentido hace 100 años. Ese libro es de 1919. Entonces, tenemos ante nosotros el desafío de entablar relaciones entre adultos que sean genuinas, verdaderas, dignas. Y me gustaría entonces describir los 3 tipos de relaciones típicas que tenemos entre los seres humanos. De ahí vamos a poder declinar muchos de los fenómenos que ocurren en la escuela. La primera de las relaciones que podemos entablar los seres humanos es darnos cuenta de que cada uno de nosotros es único, que no hay un otro yo en otro lado del universo. Toda la historia de los universos paralelos es parte de la ciencia ficción que le gusta a la gente delirar acerca de la física y todo eso. Pero eso lo dejamos para las películas. No hay otro yo más que yo. Y esto es el centro de toda consideración en relación a la dignidad humana. No hay ningún ser humano que sea repetible, por lo tanto es absolutamente digno, ni siquiera relativamente digno. No hay relatividad en la unicidad de cada ser humano. Es un absoluto universal. Y este es el eje de todo encuentro humano. Cada vez que me estoy encontrando con un ser humano, me estoy encontrando con un unicum del universo. No hay repetición. Es el único yo que es ese yo, con su historia, con sus desafíos. Y en esto, o en esta experiencia, digamos, que cada uno, por supuesto, la puede descubrir en sí mismo, no hay un otro yo que sea yo, podemos em, presentirla en el otro. Y podríamos incluso ejercitarnos en que la próxima vez que vaya al encuentro de otras personas, acordarme de esto. Se presenta ante mí un ser único. Y esto es lo que significa un ser divino. Un ser divino es sinónimo de un yo. A veces me gusta decir así, el niño no es algo, el niño es alguien. Y los padres de ese niño no son algo que produjeron no sé qué, son alguien. Y los maestros son alguien. Este es el primer rango, el central de la experiencia de nuestras relaciones. Y de esto va a depender mucho de la calidad de nuestras relaciones. Parece una pavada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero vamos por la vida medio flotando arriba de eso. El segundo tipo de relación que podemos entablar con un ser humano es el darnos cuenta que el otro tiene una circunstancia diferente a la mía. Estoy describiendo fenómenos muy básicos, realmente arquetípicos. Ajá,
el otro es más alto que yo. Ajá, el otro habla otro idioma. Ajá, el otro, etc. Ese otro que es un yo, diferente a mí, tiene otra situación, una circunstancia, un entorno en el cual se está desarrollando que es diferente al mío. Tiene otros padres, tiene, etcétera. Nos damos cuenta entonces que somos únicos y que a la vez cada uno de esos únicos vive una vida diferente y que es por esto mismo un gran enigma para mí, para el otro. Podríamos llamar a este tipo de relaciones el misterio del destino del otro. Hubo una época en que en la pedagogía se promovió la idea de la tabula rasa. Quizá escucharon hablar de esto. Fue un momento en que se quiso promover el factor igualdad entre los seres humanos, era muy noble, pero se extendió en ámbitos, digamos, que no le correspondía la igualdad. Por ejemplo, en el hecho de que no nacemos todos iguales, nacemos en situaciones diferentes, con historias previas de gestación y si queremos también de vidas anteriores diferentes, capacidades ganadas diferentes, no hay la tabula rasa. Entonces, los seres humanos no estamos determinados solamente por los factores alrededor del nacimiento, digamos, los factores sociales, los factores corporales, sino también por una historia previa muy larga. Esto lo podemos vivir si hay gente aquí presente que tiene gemelos de un huevo, eh, pueden saber que son personas diferentes, no son la misma persona repartida en dos, aunque son biológicamente clones naturales. Y los factores, digamos, primarios del entorno son los mismos. Desde el día cero de la concepción en que empieza a ocurrir ya la división gemelar, siguen caminos diferentes, los dos que se van desarrollando allí. Y siguen caminos diferentes, como decía, no solamente por el entorno, sino por una pulsión propia. Los genetistas lo llaman la señal, que no proviene del entorno. Fenómeno fascinante y muy mágico en el ámbito de la biología. Cada uno es un otro con una historia diferente, pero vamos a tener parte de nuestra historia juntos. Y hay una parte de nuestra historia, y ahí se abre el próximo ámbito de las relaciones, tiene que ver con que podemos darnos cuenta, si es que empezamos a conocernos, que el otro, al ser alguien como yo, quiere cosas, yo también quiero cosas, y puede que nos demos cuenta que podemos querer lo mismo, a veces. Por ejemplo, quiero encontrarme contigo a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde en el café tal a tomar un café. ¿Vos qué querés? Yo quiero también encontrarme contigo a las 5 de la tarde en el café tal a tomar un café. Ajá, queremos lo mismo. Así de pavo es. Pero nos damos cuenta y es el factor que nos permite hacer acuerdos. Eso significa estar de acuerdo. Descubrir que tenemos el mismo contenido en nuestra voluntad. No en nuestra concepción del mundo, porque de hecho cada uno tiene otra perspectiva, sino que tenemos el mismo contenido volitivo. Yo quiero esta escuela, vos también, qué bien, mira vos. Yo quiero mandar a mi niño a esta escuela con estos niños. Y vos, yo quiero mandar a mi niño a esta escuela con esos mismos niños. Y así se da la magia de los acuerdos.
Y allí es donde radica este factor que llamamos igualdad. No radica en nuestras circunstancias. No somos iguales por nuestras circunstancias. Somos todos diferentes por nuestras circunstancias. Somos iguales en la medida en que nos damos cuenta que podemos querer juntos. Estos tres son los tipos básicos de relaciones que podemos tener los seres humanos. El descubrirnos en nuestra unicidad. Yo soy alguien en un proceso de crecimiento autoeducativo, en un entorno diferente al otro, en una circunstancia diferente, con una historia diferente, pero que podemos descubrir que podemos ser iguales en tanto que nos vamos conociendo y nos damos cuenta que podemos querer algo juntos. El primer ámbito de las relaciones, Rudolf Steiner lo llama la esfera cultural espiritual, donde cada uno es el protagonista de su propio desarrollo. La esfera donde nos damos cuenta que somos diferentes es la que Rudolf Steiner llama la esfera económica, interesantemente. ¿Saben lo que significa la palabra economía? Significa las leyes de la casa. Oikos es la casa. Nomos, la ley. ¿Cómo ocurre el devenir de nuestra casa, de nuestro entorno, de la circunstancia en la que vivo? La esfera económica, allí es donde somos diferentes en nuestras necesidades y recursos. Y es interesante que el fenómeno primario no tiene nada que ver con el dinero, sino con la percepción de la circunstancia de cada uno. ¿Cuál es la realidad de la situación de cada uno? Digamos, esa empatía en cuanto a nuestros destinos. Ese es el fenómeno primario de la esfera económica. Es lo que nos va a permitir compartir algo o no, o recibir algo o pedir algo. Lo que nos va a permitir el intercambio, la acción que atraviesa la frontera de mi entorno hacia la del otro. Eso se llama una transacción. Es una acción que va de mí hacia el otro, del otro hacia mí. El dinero es un tema en sí, que es un tipo de estrategia de intercambio, pero no es el fenómeno primario. Es importante porque cuando en las escuelas lidiamos con intentar comprender cómo resolvemos el flujo de recursos y necesidades, muchas veces estamos fascinados, digamos, por el tema dinero y no vemos la enorme cantidad de recursos y necesidades que se están intercambiando que no ocurre a través de la estrategia del dinero. Y muchas veces ese ámbito se pierde de la atención, de la conciencia, pero no del sentir del esfuerzo de cada uno. Y de ahí proviene esa sensación de que uno no se siente valorado, o sí se siente, no sé, ese mundo de sensaciones que va muy en lo subconsciente de las comunidades. Y es parte de la fascinación que provoca el fenómeno del dinero en nosotros, hombres de esta época. Por eso necesitamos abrir el tema para ver lo complejo del fenómeno de los intercambios y ver cuánto de los intercambios que no van a través del dinero hacen posible una escuela. Es más, la mayor parte del sostén económico de una escuela no ocurre a través del dinero. Y es importante despertarse a ese tipo de fenómenos, porque hacen luego a la calidad en los encuentros.
¿Me siguen? Hagan un gestito, ¿eh? Buenísimo. Y los acuerdos conforman el fenómeno base de lo que Rudolf Steiner llama la esfera del derecho, la esfera legal, que no es otra cosa que una compleja red de acuerdos. Realmente no es ninguna otra cosa que una compleja red de acuerdos. Y es un ejercicio muy lindo, si uno quiere hacerlo, agarrar una lámina grande, una hoja grandota, poner en el centro un puntito con el nombre propio y empezar a poner puntitos o dibujar creativamente como cada uno quiera, con colores y formitas, todas aquellas otras personas, que siempre son personas, aunque sean instituciones, es un yo, un alguien que está ahí, que las representa, con quienes tenemos acuerdos, explícitos o implícitos. Porque, ¿saben qué? De los acuerdos realizados surgen los reclamos. Hey, vos me dijiste que querías esto y no lo estás haciendo. ¿Cuándo te dije que quería eso? Y te acordás que dijimos que íbamos a llevar cada uno a nuestros hijos una vez por semana a la escuela, que íbamos a hacer un pool. Ah, no, pero yo no te dije que yo iba a llevar, yo te dije que necesitaba que fuera mi hijo. Ah, entendí mal. Bueno, hay un montón de acuerdos que suponemos que fueron acuerdos, que teníamos la misma voluntad y que al no hacerse conscientes, se firmaron sin leer la letra chica, sin darnos el tiempo para preguntarnos mutuamente hasta que se forme una especie de madurez en el vínculo, qué es lo que queríamos. Y por supuesto que un acuerdo puede ser, yo llevo a nuestros hijos todos los días, no pasa nada. Vos no estás pudiendo, yo lo hago. La tarea puede diferir, pero ambos queremos lo mismo. Los dos queremos que yo lo lleve. O sea, estamos de acuerdo. Después, la división de tareas va a tener que ver con la esfera económica, la descripción de la división de tareas. Pero el hecho de que estamos queriéndola juntos, en eso consiste el acuerdo. Y está bueno ese mapa de acuerdos, yo lo llamo mapa de acuerdos, porque uno empieza a despertarse a tantas cosas que le dimos, ok, vieron también en internet, que uno le da ok a cada cosa, sin leer muy bien lo que está allí, y de ahí provienen reclamos, porque el otro supone que uno sabe lo que quiere. Y mucho de las irritaciones que ocurren en las escuelas, es mi experiencia por lo menos, proviene de acuerdos no conscientes. Y es un gran ejercicio muy higiénico en las comunidades hacer el mapa de acuerdos, cada uno o en grupos, si se trata de un aula o si se trata de los colegas, etcétera. Y uno va descubriendo con quién tiene acuerdos hechos. Ah, tengo hecho un acuerdo con el presidente de la nación, no me había dado cuenta, que es el representante, no importa, de la sociedad en general, en esto y esto, y lo tengo, es de hecho obrante. O tengo un acuerdo con la maestra de mi hijo que todos los días yo estoy ahí a las 8 de la mañana entregando a mi hijo allí y ella está a las 8 de la mañana recibiéndolo. Eso es parte del acuerdo. Y si no ocurre, entonces voy a poder preguntar, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no está haciendo lo que dijo que quería hacer? Y el reclamo no es otra cosa que la explicitación del acuerdo, nada más. Y la explicitación del acuerdo no es otra cosa que acordarse qué es lo que queríamos juntos. En realidad es recordar la propia voluntad. Ah, cierto, no quería estar ahí a las 8 de la mañana todos los días. Si no puedo es otro tema, pero yo lo quiero, porque puede ser que un día tenga fiebre y no pueda, sí.
pero eso no significa que soy infiel a mi pacto, sino que la circunstancia me lo está impidiendo, tengo una necesidad y de la comunidad va a fluir un recurso a cubrir esa necesidad, por ejemplo, que otro padre lleve a mi hijo a la escuela. Todo el tiempo están pasando estas cosas. Y en la medida en que empezamos a reflexionar sobre estas cosas, nos vamos despertando a la complejidad de ese tejido y de ahí surge lo que podríamos llamar gratitud, entreteje la confianza en las relaciones y también la saludable sensación de deuda. Vieron que decimos, te debo una. Yo sigo teniendo mi acuerdo y sigo queriendo todos los días, pero una vez no pude y otro se acercó y me ayudó. Esto genera en mí una deuda que se expresa en gratitud y en la eh, disposición a que cuando al otro le pase algo así, yo voy a estar ahí también. Imagínense probar en chiquitito con 200 personas una humanidad así y que nuestros hijos puedan crecer durante varios años viviendo esta, y ahí viene otra palabra clave, atmósfera social. La atmósfera es eso que se respira, ¿vieron? Nosotros también respiramos la atmósfera de cualidades de las relaciones. Y nuestra respiración responde también, la manera de respirar, a la atmósfera social que hay en nuestro entorno. De esto hay enormes tratados psicosomáticos de donde quieran buscarlos. De qué manera la atmósfera anímica se manifiesta en lo orgánico. ¿Vamos bien? Estoy diciendo cosas más o menos conocidas y son muy relevantes a la hora de ver de qué manera está creciendo un niño. Y es importante también ver de qué manera llego a integrarme a una comunidad y me despido de una comunidad. Esto es algo que fui viendo también a lo largo de estos años. Se hace mucho hincapié en la manera en que entramos en una comunidad, aunque se hace de manera bastante torpe también. No explicitamos del todo los acuerdos y todo eso. Necesito que mi hijo tenga una escuela, vamos para ahí. Es linda, sí, dale, debe ser normal, más o menos. Y después resulta que tenemos que hacer torta, tenemos que venir a la fiestita de no sé qué, comprar la torta que hicimos nosotros, o sea, bueno. Y dijimos, ¿y cuándo firmé esto yo? Bueno, sería importante también seguir creciendo en la manera de entablar el encuentro, por supuesto, pero igual está más desarrollado que la manera de despedirnos. Fui viendo, por ejemplo, en secundarias, que pocas familias eh, recorren el término de su época escolar, que fue súper relevante en toda su vida, de una manera, digamos, festiva, cosechando la experiencia. Porque los padres también egresamos de las escuelas. Por ejemplo, típico tema, el viaje de egresados, ¿vieron? Entonces venimos haciendo un esfuerzo de crianza durante 12 años o lo que sea, con ciertas cualidades, y en el viaje tiramos la casa por la ventana. Y que vayan a donde sea, que party todos los días. Y uno dice, pará. ¿Esto es el fruto del desarrollo comunitario que hicimos durante todo este tiempo? ¿No querríamos, por ejemplo, celebrar de otra manera que tenga que ver con lo que fuimos viviendo juntos? Y de repente viene el tsunami del mundo de afuera y se come a nuestros hijos. Esto lo viví en tantas escuelas que ya me da bronca, casi.
Y por eso, cuanto antes se hable de estas cosas, mejor, porque por supuesto con jóvenes de 17 y 18 es difícil ver qué se puede hacer, pero se pueden hacer muchas cosas. Lo mismo de siempre, si los adultos de alrededor saben lo que quieren. Por supuesto, no se les va a imponer una u otra cosa a esos jóvenes, pero los adultos sí podemos poner los límites, o sea, el marco dentro del cual van a ocurrir ciertas cosas. Y esto es algo que los jóvenes agradecen muchísimo y de esto tendríamos que hacer otra charla acerca del acompañamiento en la adolescencia y descubrir cuánto podemos hacer los adultos, que es un montón para el futuro de esos jóvenes. Y también allí tenemos riesgos de precocidad. Ah, ya tiene 12, listo, lo suelto, es un ser humano del mundo. Bueno, hay que ver. 14, 15, 16, ya es un ser humano como yo. El tercer septenio tiene grandes misterios. Y falta mucho todavía para que la autoconciencia pueda tomar el mando, digamos. Por eso es tan importante que los adultos alrededor sigan sabiéndose impactantes en la vida de esos jóvenes. Pero necesitaríamos dedicarle un rato a describir esas experiencias, esas necesidades. Hoy no es el tema. ¿Cómo vamos? Estamos 45 minutos. Hace que estoy dándole al tema este. ¿Sí? ¿Bien? Nadie se fue, por lo menos. Ok. Mariano, Buenísimo, buenísimo. Seguimos. Va, gracias, Enzo. No. Vamos. personalmente no estoy con toda la tubería completa para que me lleve agua al tanque, entonces por ahí, si quisieras agregar algún ejemplo cuando estés hablando de uno en particular, te Sí, lo sí, voy a Javier, ahora agradecer. voy. es muy simpático, Gracias, Javier, Javier. siempre. Te quiero mucho. Sí. Gracias, Mariano. Ahí vamos, para llenar la tubería de agua. Ok, vamos con ejemplos, sí. Entonces, lo que me interesaba en esta primera parte es describir estos tres ámbitos de relaciones para que podamos estar un poquito más despiertos y ver que no todo es lo mismo. Que si intentamos eh, estandarizar a los niños y a los padres en una escuela, no estamos reconociendo ni la unicidad ni la diversidad de las circunstancias del otro. Porque la igualdad tiene que ver con la esfera del derecho, como vimos recién, con los acuerdos, no con las circunstancias y con la unicidad de cada uno. Y la unicidad de cada uno es la base para el desarrollo autoeducativo, que es lo que llamamos libertad. Y el intercambio de recursos y necesidades ocurre en la medida en que reconocemos qué necesidades hay y qué recursos hay. Podríamos llamar a esto empatía en cuanto a las circunstancias. Rudolf Steiner llama a esto hermandad. Saber que estamos en la misma casa. Por eso se llama economía. Otra vez lo mismo. Estamos compartiendo los recursos de la misma casa. Somos todos hermanos. Y esto fue una de las genialidades de Rudolf Steiner, darse cuenta que estos tres grandes ideales que vivieron en la Revolución Francesa en el siglo XIX y en el siglo XX se separaron entre los tres y se tornaron absolutos, apareciendo el libertarismo, o sea, libertad en todos los ámbitos del ser humano. Pero como somos todos iguales ante la ley, eso más o menos lo heredamos de los ancestros, nos queda la libertad en todo lo demás. O sea,
autodesarrollo y economía son amos. Libertad en lo económico es la expresión del egoísmo, dicho de una manera más linda, nada más. La libertad consiste en la posibilidad de tomar decisiones por mí mismo. Pero el intercambio de recursos y necesidades siempre va a ocurrir por la percepción de las necesidades y de los recursos. Y eso se llama hermandad, no libertad. Si yo necesito algo, voy a estar a merced de ese otro que se dé cuenta que estoy necesitando algo. No puedo obligar al otro a que me lo dé, necesito que se dé cuenta. Para eso puedo aprender a pedirlo también. Bueno, todos estos fenómenos forman parte de esa dinámica de la hermandad. Esta fue la genialidad de Rudolf Steiner, darse cuenta que promover la libertad en lo económico y en lo legal corrompe esas experiencias. Promover la igualdad en cuanto a la vida de cada ser humano estandariza a las personas y de ahí surge lo que se llama el comunismo. Para todos lo mismo. Tampoco funciona. Y si promovemos la hermandad, que suena re lindo, ¿no? Pero la hermandad en todos los ámbitos, ¿saben lo que pasa? En el ámbito legal empiezan los la corrupción. Con este sí, con aquel no. La hermandad en lo legal lleva a la corrupción. Es tan interesante de estudiar. Y la hermandad en el ámbito cultural lleva al hipismo, donde no hay más unicidades. El hipismo fue un intento de poner hermandad en todos los ámbitos y tampoco funciona. Tenemos, digamos, en esos tres intentos programáticos de sociedad, el liberalismo por un lado, el comunismo por el otro y el hipismo por el otro, un intento de darle lugar en toda la vida humana a uno de estos ideales. Rudolf Steiner dijo, un momento, está todo bien, los tres tienen razón si lo ordenamos. Si ponemos, y él lo explicó comparándolo con los sistemas orgánicos. Él dijo, si ponemos el calor metabólico en la cabeza, no podemos pensar. Nos explota la cabeza, se llama fiebre, dolor de cabeza, todo eso. Si enfriamos el metabolismo, no podemos digerir. Se paralizan los músculos. Imagínense que pongamos solo calor en la respiración y en la sangre, tendríamos hipertensión, etc. A cada sistema orgánico te corresponde una manera de ser diferente. Bueno, a los órganos del organismo social también. Así de paralela es la cosa. Bueno, es que está hecho de seres humanos, ¿viste? El organismo social. Y esta Mariano, genialidad enseguida Enzo, en cuanto a la organización orgánica del organismo social, esto podemos descubrirlo y en base a una mirada más realista de lo que nos pasa como comunidades, tomar decisiones adecuadas. Enzo. sí, perdón que te interrumpa, pero es que encontré de mucho valor lo que pasó hace unos segundos atrás, cuando nos describes bien, digamos, estas tres esferas y el error que significa confundir las esferas, digamos, y tratar de aplicar, como quien dice, una sobre otra. O sea, están, por supuesto, unidas, complementadas, y eso hacen el organismo social. Pero, pero lo interesante que es el ejercicio de entender bien de lo que habla Steiner en cada una de estas.
que por supuesto es algo que está acuñado mucho antes, no solo él lo habla, ¿no? Pero como cuando se empiezan a confundir, empieza a haber una enfermedad dentro del organismo fuerte y lo que nos lleva a como estamos también. Cuando tú hablaste del comunismo, del liberalismo y el hippie, finalmente son estas comprensiones erróneas de lo que se está hablando, porque finalmente todas estas están, digámoslo así, eh, son concepciones que están tomadas desde nuestro yo más bajo, no realmente sobre nuestro yo más, nuestro yo superior, digamos así. Y eso es aquí es como, digamos, lo trascendente de entender, porque lo que nos, yendo al tema de los acuerdos, lo que nos impide, por ejemplo, a no ser rígido con los acuerdos ya tomados y no revisarlos y no ser capaces de entenderlos nuevamente, es justamente no entender esta misma esfera, digamos. Entender que las cosas cambian, entender que las personas pueden tener una situación distinta, entender que las situaciones a nivel comunidad y también a nivel, digamos, social cambian, entonces nos rigidiza. Y esto, comprender estas ideas bien claras, nos dan realmente un avance evolutivo en este tipo en lo que se está tratando de hacer los organismos llamados, bueno, escuelas en este caso. Quería decir, digamos, tal Gracias. importancia esto que tú estás diciendo, porque realmente es como, Es tal cual. no, es un Y es salto cuántico importante, entenderlo bien, sí, sí, tal cual, es un salto cualitativo, sí, en las comunidades. Por eso Rudolf Steiner también decía, estudien juntos, fíjense lo que pasa, miren la comunidad, no solamente vivirla, sino hablen de esto. Y es importante esto que decía Censo, de qué manera un tipo de experiencias que viven en una de las esferas nutre las otras. Del descubrir cuáles son las necesidades en una comunidad escolar, no alcanza con descubrir cuáles son las necesidades para resolverlas, sino que es necesario volver a la esfera cultural, que es donde pensamos diferentes cosas. Ahí no resolvemos nada, ¿vieron? Pero pensamos, tratamos de entender, y de ahí surgen las ideas que luego van a mover lo que está presente en la esfera económica. De ahí viene eh, el rejuvenecimiento, digamos, la renovación de ideas. No proviene de la percepción de las necesidades, sino que por un momento vamos al otro tipo de experiencia, buscamos, pensamos, reflexionamos, vienen ideas y las introducimos allí. ¿De qué manera? A través de los acuerdos. Y los acuerdos van a todo el tiempo regular estas relaciones, porque la vida va a ocurrir económicamente. En la esfera económica ocurre la vida, digamos. Es la vitalidad la que compartimos. En la esfera cultural estamos creativos, vinculándonos como seres humanos únicos unos con otros. Y a través de la posibilidad de realizar acuerdos, nos tornamos una comunidad poderosa que hace cosas y que transforma el mundo. Y que crece moralmente, digo esta palabra mágica, porque tiene que ver justamente con acordarse qué quería yo. Eso es lo que llamamos fidelidad. Crece en la realización de la libertad. La libertad se va a realizar como fidelidad a nuestros acuerdos. Se va a expresar de esa manera. La libertad no se va a expresar estando yo solo, suelto, digamos. Una vez di unas charlas para jóvenes que se llamaba Suelto y libre no es lo mismo. Es más, libertad, es la capacidad de entablar acuerdos. Es la capacidad de tomar decisiones y sostenerlas. En eso se realiza la libertad. Si no, es una potencia nada más, es una posibilidad, pero no se realiza, no ocurre. Y se va a expresar como hermandad. La hermandad surge
de la libertad de un ser humano que se permite percibir la historia de otro y que permite también que otros conozcan la propia, que es donde a veces tenemos un poco de pudor, ¿no es cierto? Hablar de lo que nos pasa. Sin embargo, es parte de lo que vamos aprendiendo en las comunidades escolares. Mi hijo es vegetariano, cuando va a tu casa, ¿podrías, por favor, fijarte que tenga lo que necesite? ¿Cuánto nos cuesta pedir? Y vamos cometiendo errores, digamos, por no atrevernos a percibirnos empáticamente en nuestras necesidades y recursos. Tenemos vergüenza, digamos, de ser pobres y todas esas cuestiones que vienen de algún lado bastante enfermo de lo que fuimos mamando en nuestro ámbito social. Y otros alaban la pobreza como el objetivo moral de un ser humano, ¿no? Los votos de pobreza, qué sé yo. ¿Y qué pasa si soltamos esos absolutismos que no sé de dónde vienen y nos ponemos a percibirnos mutuamente? ¿Qué posibilidades tendríamos si nos tomamos en serio en nuestros destinos, en nuestras historias? Seguramente muchas y muy hermosas. Lo que hoy se llama, digamos, trabajo en equipo, en realidad va en esa dirección, va queriendo en esa dirección, ¿no? Bueno, hay mucho por desarrollar allí. Recomiendo también la lectura de otro libro de Rudolf Steiner, que es como una elaboración todavía del que recomendé antes de Nuevo Orden Social, que se llama Futuro Social. Ya son, no me acuerdo si son libros o si son conferencias, donde Rudolf Steiner elabora estas ideas de manera un poco más esquemática. Entonces, también para una primera aproximación puede ser mejor incluso Futuro Social. Y el librito de Peter Selk, que estamos trabajando en los encuentros de Puentes Integran de ahora, de este año, que se llama El trabajo del individuo y el espíritu de la comunidad, de Peter Selk, que también es una elaboración de estas cuestiones. Ese es muy bueno para estudiar en la escuela, si uno quiere, en un grupo de estudio de padres o padres y maestros, porque es más chiquitito, es como un condensado. Futuro Social también es muy bueno para eso. ¿Se va llenando de agua la tubería, Javier? Se fue, Javier. Bueno, va a buscar agua para el mate. Está cambiando el tubo. Está cambiando. Bueno, seguimos entonces. En los últimos minutos me gustaría casi hacer un llamamiento a que eh, podría escribir aquí el libro recomendado. ¿Puede alguien ir tipeándolo? ¿Sí? De los compañeros coordinadores, gracias. Hacer un llamamiento a animarnos a promover cualidades sociales saludables allí donde cada uno esté. No quedarnos, digamos, como decía Mabel al principio en el lema, con un conocimiento que se enfríe en nuestras almas, como un esquema, sino que podamos animarnos para empezar a mirar nuestras comunidades, invitados por estos conocimientos, a ver qué pasa. ¿Descubro la unicidad de cada uno? ¿Qué me pasa a mí cuando empiezo a descubrirla? ¿Percibo en alguna otra persona que percibe mi unicidad? ¿Me percibo? Me, me doy cuenta que estoy siendo percibido de manera digna?
¿Alguien me está mirando a los ojos y me toma en serio? ¿Alguien me pregunta cómo me va? ¿Me atrevo a decir cómo me va? ¿O respondo siempre, bien, mejor no hablemos? ¿Me animo yo a tener un oído para cómo le va al otro? ¿Podemos generar estrategias de hermandad dentro de una comunidad como el aula, donde nos conocemos un poquito más quizás, en la escuela grande, de un aula con otra aula? ¿Saben que en un tiempo estuvimos charlando con un grupo de maestros acerca de las posibilidades de la celebración? Ellos preguntaron de la fiesta de Micael en la escuela, que es una fiesta estacional, no es una fiesta religiosa. Entonces, nos preguntábamos en qué consistiría una fiesta de Micael escolar. Y nos fuimos dando cuenta que parte de las cualidades que este enorme ser promueve en la humanidad tiene que ver con animarse a hacer algo para otro, a poner mi voluntad al servicio de algo que sea valioso para mí. Y entonces hicimos un ejercicio, o ellos plantearon un ejercicio en esa escuela. A los grados más grandes de secundaria los invitaron a hacer, eh, a estar un par de días en el jardín y en la primaria, presenciar las clases y estar atentos a ver qué necesitaba esa aula de ser mejorado. Ejercicio de percepción empática de la circunstancia del otro. Y después la tarea micaélica consistía en juntarse en grupitos y hacer algo para mejorar la vida de ese otro. Entonces hicieron una semana de acciones solidarias, digamos, dentro de la escuela. Eso fue la celebración de Micael. Fue buenísima. La comunidad creció en la percepción mutua. Las aulas pudieron pintarse o lo que sea que hiciese falta gracias a la colaboración mutua. Se hizo un ejercicio, digamos, de crecimiento comunitario haciendo algo para otro. Y es lindo, ¿vieron? Cuando en un grupo de personas se van haciendo regalos de cumpleaños unos a otros, al final del año uno gasta lo mismo, pero es más lindo, porque uno paga un solo regalo. Son estrategias de intercambio, digamos, que no cambian la cantidad del dinero que se mueve, sino la manera en que el dinero se mueve. No es lo mismo pagar el sueldo por adelantado que mes atrasado. En cantidades es lo mismo. Al final del año pagué 12 meses. Pero hay totalmente otra calidad en cómo fluye ese dinero. No va a depender, por ejemplo, del presentismo. Por lo tanto, cada uno va a estar libre de tener que ver si negocia, digamos así, egoístamente con aquel que me paga, que no sabemos bien quién es, etc. Hay un montón de cosas que se pueden hacer sin que cambie la cantidad, sino enormemente la calidad en que se mueve el dinero, en la manera en que se mueve el dinero. Y esto se puede mirar en concreto en cada espacio comunitario. Ver cuáles son las cosas que ya hoy podríamos transformar sin tener más plata. Y luego dejarnos sorprender qué pasa con el dinero cuando empieza a fluir de esa manera. Y con los recursos en general. Podemos hacer un montón de cosas con lo que ya tenemos hoy en las comunidades. Bueno, vamos llegando al puerto en los últimos 5 minutos.
Quizás podemos hacer un par de preguntas o comentarios para puntualizar algún u otro aspecto, ¿les parece? Sí. Mariano, Santiago, ¿cómo te va? Hola, gracias. En estas cosas de acuerdo, libertad, el compromiso por un lado y la comunicación por otro. ¿Qué rol juegan y cómo lo podemos entrelazar en esta red de conceptos? gracias. Bueno, de la comunicación estuvimos hablando un poquito al decir cuánto no nos animamos o sí nos animamos a plantear nuestras necesidades, a exponer nuestros recursos, a contar cuál es mi historia, digamos, ¿no? Y por supuesto que se puede crecer mucho en la manera en que comunicamos las cosas. Y uno de los factores de comunicación primarios en relación a la esfera del derecho es que sepamos lo que dice ahí. ¿Qué dice el acuerdo? Cuando uno entra a una escuela, por ejemplo, y se presenta el contrato, lo estudio, me pongo a pensar de qué manera impactaría eso en mi vida. ¿Estoy realmente de acuerdo? ¿Me animo a plantear en lo que no estoy de acuerdo? ¿Qué partes son más flexibles, qué partes no? Todo tiene que ver con la admisión, ¿no? Los procesos de admisión. ¿Me animo, si estoy representando a la escuela en ese momento, a contarle a esa persona que me cuenta que tiene un pasar económico eh, holgado, que podría, por ejemplo, pagar la cuota de otro también? ¿Me animo a plantear esto? Salir de los tabúes, todo esto es comunicación también. Digamos, correr los fantasmas que nos impiden hablar de muchas cosas. Y después vienen todos los fantasmas del otro lado. Aquel viene con el auto caro, pero no paga más que lo que le estamos proponiendo. ¿Cómo ves que no se le ocurre pagar más? ¿Vos se lo planteaste? No. Ah, bueno. Por ahí no se le ocurre porque tiene otras prioridades. Pero ¿y qué pasa si se lo contás como posibilidad? Por ejemplo, ¿no? Y con respecto al compromiso, el compromiso es otra manera de decir fidelidad a lo que quiero. Pero para eso tengo que darme cuenta que lo quiero. Porque si no, la palabra compromiso se siente como reclamo y no como recuerdo de mi propia decisión. ¿Se entiende? Ey, pero ¿dónde está tu compromiso? Y mi compromiso está en hacer lo que yo dije que iba a hacer, y eso no dije que iba a hacerlo. Ah, pero está escrito. ¿A dónde está escrito? ¿Vos me lo contaste? Etcétera. ¿Sí? Hay un montón de esto no dicho en las comunidades, y todo lo no dicho es veneno en las comunidades. ¿Vieron que la palabra, la idea no dicho, si lo decimos en latín, ¿saben cómo se dice? Adicto. Y con esto podemos darnos cuenta qué tipo de relaciones se gestan cuando hay mucho no dicho. Se gestan relaciones de dependencia mutua, de reclamo mutuo, de control, que son las adictas, donde no se puede hablar unos con otros. Entonces sí, es parte de la manera de crecer en nuestras cualidades de relaciones, eh, el ir promoviendo espacios de diálogo. Y por supuesto, en una escuela los principales responsables de esto son los maestros. De la misma manera que el panadero es el responsable de lo que pasa en la panadería. No se le puede achacar a los padres esto. Eso es parte de lo que los profesionales de la educación están llamados a promover, si es que quieren llamarse pedagogos Waldorf. Pedagogos en general, pero en este caso
pedagogos Waldorf. La escuela Waldorf en realidad no es una pedagogía especial, es la descripción de cómo funciona una escuela, una relación de las personas que crían juntos a los niños. No es otra cosa, no es un sistema, un programa especial. Lo que hizo Rudolf Steiner fue describir cómo funciona una comunidad de crianza en nuestra época, de tal manera que podamos ir creciendo en lo concreto de cada una de las que promovamos. No es un método la educación Waldorf, es una invitación a realizar comunidades de crianza saludables. Me salió re lindo el final, mira, son 1:30. Gracias, Santiago, por la pregunta. Y bueno, y en cualquier momento podemos seguir profundizando o abriendo temas especiales. Si quieren, alguna vez hacemos una charla sobre la esfera cultural en sí, otra sobre la del derecho y otra sobre la económica, especificándolo en el ejemplo de una escuela, y a ver algunas cuestiones que nos pueden ayudar a seguir pensando. ¿Sí? Gracias, Micaela, por la iniciativa. Y gracias a todos por estar haciendo escuelas. Gracias, Mariano, muchas gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Mariano. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Siempre muy nutritivo esto, escucharte, Mariano, a vos y a todos. Gracias. Sole, gracias al equipo de Puentes Integran, que están casi todos, y Charlie acompañándonos con todo su amor también. Así que muchas gracias.